Nunca imaginé que una simple cena de domingo pudiera ser el momento en que mi vida cambiaría para siempre, transformando completamente la forma en que me veía a mí misma y cómo permitía ser tratada. Mi nombre es Elena Morales, tengo 62 años y durante toda mi vida construí mi existencia alrededor de la familia, colocando sus necesidades, deseos y bienestar por encima de mis propios sueños y aspiraciones. Crié a mi hijo Ricardo solo después de que mi marido falleciera, cuando el niño tenía apenas 5 años, dejándome viuda demasiado joven con responsabilidades demasiado grandes para cargar sola. Trabajé como costurera durante décadas, cosiendo vestidos de novia que marcaban momentos felices ajenos, ropa fina para mujeres de la alta sociedad, cualquier cosa que pagara las cuentas y garantizara que mi hijo tuviera educación de calidad, comida nutritiva en la mesa todos los días y un futuro mejor que el mío. Mis manos callosas, marcadas por pequeñas cicatrices de agujas y quemaduras de plancha, son el testimonio vivo de cada sacrificio extraordinario, cada noche en vela cosiendo bajo la luz débil de una lámpara vieja, cada sueño que postergué para que él pudiera realizar los suyos y convertirse en alguien en la vida. Ricardo se graduó en administración con distinción y obtuvo un buen empleo en una empresa internacional de renombre en la Ciudad de México, un logro que me llenaba de orgullo todos los días. Hace 3 años se casó con Fabiana, una mujer hermosa de forma impecable, siempre elegante, siempre impecable con su ropa de marca italiana, sus zapatos de diseñador que costaban más que mi sueldo completo de un mes, y sus uñas perfectamente manicuradas que nunca conocieron un día de trabajo manual. Fabiana viene de una familia adinerada de Monterrey, de esas que tienen dinero desde hace generaciones, y desde el primer día que la conocí, percibí cierto incómodo casi físico en sus ojos cuando me miraba, como si mi presencia simple fuera incómoda. Era como si mi presencia, mi casa modesta en la colonia Coyoacán, mi acento cargado, mis manos marcadas por el trabajo honrado de una vida entera de sacrificio, fueran algo que la avergonzaba profundamente, una mancha en su mundo de sofisticación y apariencia sin fallas. Al fin y al cabo, ella era la esposa de mi hijo, la mujer que él había elegido para compartir su vida, y yo quería genuinamente que Ricardo fuera feliz, aunque eso significara poner mis propios sentimientos heridos a un lado. Si él la amaba, yo trataría de amarla también, a pesar de todas las pequeñas heridas que sus comentarios desdeñosos dejaban en mi pecho. O al menos, trataría de convivir en paz, manteniendo las apariencias de una familia unida, aunque internamente sintiera el peso de no ser bienvenida en su nuevo círculo social elevado. Estaba dispuesta a hacer sacrificios adicionales, a tragarme más insultos disfrazados de preocupación, todo en nombre del amor que sentía por mi hijo y por la ilusión de que pudiéramos ser una familia real, genuina y amorosa. Ese domingo, 15 de octubre, había preparado la cena con todo el cariño que mi corazón podía ofrecer, tratándola como si fuera una ceremonia sagrada. Era el cumpleaños de Ricardo, y aunque ahora vive en un departamento moderno y sofisticado, con Fabiana en la exclusiva colonia Polanco, rodeado de vecinos ricos e influyentes, él había aceptado mi invitación para cenar en mi casa modesta, un gesto que me había calentado el corazón durante días. Me desperté a las 5 de la mañana, aún en la oscuridad de la madrugada, para comenzar mis preparativos meticulosos. Hice mole poblano desde cero, su plato favorito desde niño, cuando éramos solo nosotros dos creando recuerdos felices en la cocina, con la receta auténtica y valiosa que aprendí de mi abuela hace muchos años, pasando horas equilibrando los diferentes tipos de chiles secos, el chocolate en polvo, las especias exóticas y los ingredientes secretos que hacían esa receta ser única. Preparé arroz mexicano bien sazonado, tortillas hechas a mano directamente en mi comal de hierro, frijoles refritos sazonados exactamente como a Ricardo le gustan desde niño, cada elemento preparado con precisión y amor. El postre era un flan de cajeta casero que tomó horas para quedar en el punto perfecto, ese punto delicado
entre firme y cremoso que Ricardo siempre elogiaba. La casa estaba limpia y arreglada de forma impecable, cada rincón reflejando mi amor y mi reverencia por la visita que estaba por llegar. Puse flores frescas que compré en el mercado esa mañana en un florero de vidrio que heredé de mi madre, usando el mantel bordado delicadamente que guardo solo para ocasiones especiales y significativas, e iluminé velas perfumadas con aromas de vainilla y canela. Todo, absolutamente todo, había sido pensado y preparado para que mi hijo sintiera, al cruzar mi puerta, el amor profundo e incondicional que siempre le he tenido, aunque ahora nuestra convivencia se resumiera a estos encuentros mensuales que parecían más obligación que deseo genuino de estar juntos. Abrí la puerta con una sonrisa amplia y genuina, usando mi vestido azul más bonito y mejor conservado, ese que cosí especialmente para estas ocasiones importantes años atrás, cuando aún tenía esperanza de impresionar, y que aún guardo con todo cuidado. Ricardo me abrazó con cariño genuino, un abrazo que me llevó de regreso a los días en que era niño y me abrazaba al llegar de la escuela, y por un momento mágico todo pareció como antes, cuando éramos solo nosotros dos contra el mundo, contra la pobreza, contra las dificultades de la vida. Fabiana entró detrás de él con pasos deliberadamente lentos, sus tacones altos haciendo ruido penetrante en el piso de cerámica de mi sala, un sonido que parecía propositalmente ruidoso, como si quisiera anunciar su llegada de forma dramática. Usaba un vestido blanco ajustado y elegante que probablemente costaba más que mi renta mensual, tal vez incluso más que 3 meses de ganancias con mi trabajo de costura, algo que marcaba claramente la distancia entre nosotras. Me saludó con un beso al aire que ni siquiera tocó mi rostro, una distancia deliberada que me hirió, y sus ojos ya escaneaban cada centímetro de mi sala como un inspector buscando fallas y deficiencias, con esa expresión crítica que yo conocía muy bien, esa que me hacía sentir pequeña e inadecuada en mi propia casa. Sentí mi estómago apretarse con una sensación de nudo, pero mantuve la sonrisa fija en mi rostro, aprendida a través de años de convivir con personas que no me respetaban. Preparé el mole que Ricardo ha amado desde pequeño. Sé que tiene muchas especias y aromas fuertes, pero es la receta tradicional, auténtica, la que las mujeres de mi familia han pasado por generaciones. Fue todo lo que respondió. Un sonido que sonaba como desaprobación, sacando su celular de diseñador y comenzando a usarlo mientras Ricardo me ayudaba a poner los platos humeantes en la mesa. Su rostro mostrando una mezcla de vergüenza y lealtad dividida. Pregunté sobre el trabajo de Ricardo, sobre sus planes futuros, sobre el viaje que habían hecho recientemente a Cancún, tratando de crear momentos de conexión familiar. Mi hijo respondía animado a mis cuestionamientos. Me contaba detalles entusiastas sobre sus proyectos en el trabajo, mostrándome fotos del resort donde habían estado. Pero Fabiana solo pinchaba la comida en el plato con expresión de disgusto mal disimulado, interrumpiendo aquí y allá con comentarios mordaces sobre restaurantes caros que frecuentaban en Polanco o sobre cómo pensaba que la comida casera estaba quedando pasada de moda y de mal gusto en la ciudad moderna en la que ella creía estar viviendo. El mole estaba delicioso, puedo decirlo sin falsa modestia, porque sabía que había logrado la perfección esa noche. Pasé literalmente décadas perfeccionando esa receta particular, equilibrando cuidadosamente los diferentes tipos de chiles secos, guajillo, pasilla, mulato, con chocolate de buena calidad, especias como canela, clavo y anís, y los toques sutiles de cacahuate y almendra que hacían ese mole verdaderamente especial y memorable. Ricardo comía con entusiasmo notable, disfrutando cada bocado como si estuviera en un restaurante de 5 estrellas. Y eso calentaba mi corazón más profundamente de lo que cualquier elogio verbal podría hacerlo. Yo también estaba comiendo, saboreando cada cucharada con gratitud por los ingredientes, feliz simplemente de ver a mi hijo satisfecho y alimentado, de ver esa sonrisa en su rostro que no veía hacía demasiado tiempo. Fue cuando estaba sirviendo mi segunda porción generosa de mole, extendiendo la mano para servirme un poco más de ese plato,
que había preparado con tanto amor y dedicación, que sucedió el incidente que lo cambiaría absolutamente todo, acababa de poner más mole en mi plato cuando sentí de repente una mano firme y agresiva agarrar mi muñeca con la fuerza suficiente para lastimar. Levanté la vista, completamente confundida y en shock por la audacia del gesto, y me enfrenté al rostro cercano de Fabiana, sus ojos fríos mirándome con una mezcla de desprecio absoluto y superioridad que me heló hasta los huesos más profundos. Antes de que pudiera realmente reaccionar o decir algo en mi propia defensa, simplemente jaló mi plato bruscamente de enfrente mío, alejándolo de mi alcance con un gesto deliberadamente dramático, como si estuviera tratando con una niña mal educada que necesitaba ser disciplinada. Necesitas cuidarte mejor. Ya no estás en la edad de comer sin control como una adolescente. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte y acelerado que sinceramente pensé que todos alrededor de la mesa pudieran literalmente escucharlo. Mis manos temblaron ligeramente sin control y un calor intenso subió de mi pecho hasta mi cara, dejándome roja. No era solo vergüenza, era humillación pura y simple, era rabia que quemaba como fuego en mis venas, era dolor profundo y pulsante, todo mezclado en una onda emocional que me dejó completamente sin palabras, incapaz de responder o defenderme. Miré desesperadamente a Ricardo, mi propio hijo, esperando contra toda esperanza que dijera algo, que se levantara en mi defensa, que pusiera a esa mujer apropiadamente en su lugar y estableciera límites. Pero mi hijo, ese que había criado con tanto sacrificio incalculable, que protegí de todo mal concebible, simplemente bajó la vista al plato, el tenedor paralizado en el aire como si estuviera congelado, y murmuró algo incomprensible e inaudible. No me defendió. Mi propio hijo, que había criado para ser fuerte y digno, se quedó completamente en silencio mientras su esposa me humillaba públicamente en mi propia casa sagrada, en la mesa que había preparado meticulosamente con tanto amor maternal y cuidado. «Es para tu bien, Elena», agregó con una sonrisa falsa y glacial, su tono condescendiente y paternalista. «Las mujeres de nuestra edad necesitamos tener más disciplina. No quieres tener problemas de salud cuando envejezcas más, ¿verdad? Sería realmente triste si desarrollaras diabetes o problemas cardíacos por no tener control sobre tus porciones». Sentí que las lágrimas comenzaban a quemar intensamente detrás de mis ojos, presionando para salir, pero me negué absolutamente a permitir que cayeran y rodaran por mi rostro. No enfrente a ella. No le daría esa satisfacción de verme quebrada y llorosa, de confirmar que sus palabras hirientes habían penetrado la profundidad de mi alma. Por un largo momento que pareció durar una eternidad, me quedé solo sentada ahí, inmovilizada, mirando mi plato vacío que ahora estaba completamente fuera de mi alcance físico, sintiendo el peso creciente de ese insulto no solo en las palabras, sino en su intencionalidad deliberada. No era solo sobre la comida y una segunda porción de mole, era fundamentalmente sobre respeto, sobre dignidad humana básica, era sobre todo lo que yo representaba, mi trabajo, mi sacrificio, mi amor, siendo sistemáticamente disminuido, descartado y desvalorizado, como si mi existencia fuera una carga que necesitaba ser controlada y corregida. No grité con furia, no hice un escándalo dramático que pudiera ser después usado en contra de mí. En cambio, sentí una calma extraña y perturbadora instalarse sobre mí como una manta fría, como si una voz antigua y sabia dentro de mi alma finalmente despertara después de décadas enteras durmiendo, entorpecida por el sacrificio y la aceptación silenciosa. Una voz que susurraba con una claridad cristalina: «Basta». Me levanté de la mesa en silencio absoluto, mis movimientos lentos, medidos y absolutamente deliberados, cada gesto calculado y lleno de significado. Ricardo finalmente levantó la vista, confusión y preocupación visible en su rostro joven. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué está pasando?». Llevé todo a la cocina, mis pasos firmes y decididos, mi expresión completamente neutral y controlada, como una máscara de serenidad.
Podía sentir sus ojos siguiendo cada paso mío, pero no me importó. Ese momento era solo mío. Una respiración, 2 respiraciones, 3 respiraciones profundas y controladas. Mi reflejo en el vidrio de la ventana oscura me mostraba a una mujer que estaba cansada, demasiado cansada, con cabello gris que comenzaba a aparecer en todas partes, arrugas profundas alrededor de los ojos de tanto sonreír para otras personas, manos marcadas permanentemente por el trabajo duro de una vida entera de dedicación. Pero también vi algo más en ese reflejo. Vi fuerza bruta en la forma en que mis hombros se enderezaban. Vi resistencia inquebrantable en la curva de mi boca. Vi décadas de lucha diaria, de sacrificio incalculable, de amor no correspondido, pero aún así absolutamente presente. Simplemente me senté en mi lugar y observé en silencio estudiado mientras Fabiana parloteaba continuamente sobre un spa que quería visitar en Cancún, y Ricardo estaba de acuerdo distraídamente, su voz sin entusiasmo genuino, aún sin poder mirarme a los ojos, cargando la culpa en los hombros. Fabiana lo rechazó inmediatamente, diciendo que estaba cuidando rigurosamente su figura, como si la comida casera hecha con amor fuera un veneno. Ricardo comió en completo silencio, el ambiente general de la sala tenso y cortante, como una cuchilla afilada. Ricardo intentó abrazarme en la despedida, esperando recuperar algo del calor que una vez compartimos, pero mi cuerpo se puso rígido y cerrado, sin retribuir el gesto con el calor genuino de siempre. Él lo notó inmediatamente. Vi en su rostro que lo notó y comprendió que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Maneja con cuidado por las calles, fue todo lo que dije, mi voz controlada y distante de una forma que nunca había sido antes. Eran lágrimas que lavaban años de aceptación silenciosa que me había aprisionado, de tragarme humillaciones pequeñas y grandes que se acumulaban como pesos en mi corazón, de poner absolutamente a todos antes de mí misma, negligenciando mi propia dignidad. Esa noche, mientras limpiaba la cocina sola en el silencio absoluto, mientras guardaba las sobras de comida que habían sido preparadas con tanto amor durante horas y recibidas con tanto desprecio y desdén, tomé una decisión que cambiaría el curso de toda mi vida. Era la calma ensordecedora antes de una tormenta devastadora. Era el momento exacto, preciso, en que una mujer que había pasado la vida entera, literalmente agachándose, aceptando menos de lo que merecía, arrodillándose para la conveniencia de otros, finalmente decide pararse con toda la fuerza que posee, pero sin saber realmente qué estaba haciendo, sin comprender las implicaciones de sus acciones, había despertado algo dentro de mí que había estado durmiendo durante demasiado tiempo. Algo que ella pronto descubriría ser mucho más poderoso, mucho más devastador que cualquier palabra que yo pudiera haber dicho en ese momento de furia y humillación. Sería silenciosa como un fantasma, sería calculada como un estratega militar, sería absolutamente devastadora en sus consecuencias finales. Pero algo era fundamentalmente diferente esa mañana, algo que no podía exactamente nombrar, pero que sentía ardiendo lentamente en mi pecho como una brasa que finalmente encontró suficiente oxígeno para explotar en llamas. No era solo otro día común que se repetiría como tantos otros. Era el primer día de una nueva Elena Morales, esa que no aceptaría más ser tratada sistemáticamente como invisible, como un peso descartable, como alguien cuyos sentimientos más profundos simplemente no importan para nadie. Mientras preparaba mi café con leche hecho lentamente en mi pequeña cocina, vertiendo la leche caliente sobre café colado a mano y calentaba una concha dulce de pan que había guardado de la panadería local, podía apreciar cada movimiento con una presencia que no había sentido en años. Miré por la ventana de vidrio desgastado de la cocina y vi las primeras luces del amanecer pintando lentamente el cielo de la Ciudad de México en tonos rosados y anaranjados que parecían casi mágicos, casi como si el universo estuviera presenciando mi renacimiento personal. Me senté en mi mesa de madera antigua, esa que había pertenecido a mi madre
y a su madre antes que a ella, sola como había estado tantas veces durante mi vida, y permití que los recuerdos vívidos y dolorosos de la noche anterior volvieran en ondas perturbadoras. La mano de Fabiana tirando agresivamente de mi plato, ese gesto que fue simultáneamente un insulto y una afrenta a mi dignidad. Sus palabras cortantes y calculadas sobre mi peso, sobre mi edad, sobre mi apariencia, dichas con ese tono característico de falsa preocupación que apenas disimulaba el desprecio absoluto que sentía hacia mí. Y peor que todo eso, infinitamente peor, el silencio cobarde y ensordecedor de Ricardo, mi hijo único, mi hijo que había sacrificado tanto para criar, que no había movido un solo músculo para defenderme o confortarme. Ese silencio había sido más ruidoso que cualquier grito. Pero hoy, en lugar de permitir que esos recuerdos amargos y resentidos me hundieran más profundamente en tristeza descontrolada y dolor emocional, sentí algo completamente diferente, comenzando a crecer dentro de mí como una fuerza primordial. Era rabia. Sí, definitivamente era rabia ardiente que circulaba en mis venas como veneno revigorante, pero era algo mucho más allá de eso. Era claridad, una comprensión profunda, casi cristalina, de que yo había permitido esto. Había permitido absolutamente todo. Al colocar a mi hijo en un pedestal tan alto que literalmente olvidó quién estaba sosteniendo ese pedestal en los hombros, llevándolo a través de todos los obstáculos de la vida. Había permitido al aceptar obedientemente migajas de afecto, cuando si fuera totalmente honesta conmigo misma, merecía banquetes generosos de respeto genuino, adoración y valorización constante. Era como si hubiera estado esperando que alguien me diera permiso para amarme a mí misma. Y finalmente había comprendido que nadie nunca lo haría. Yo tenía que ser esa persona para mí misma. Ese espacio era mi santuario personal, mi refugio seguro, repleto de telas coloridas de todos los colores imaginables. Sedas delicadas, linones finos, setines brillantes que capturaban la luz, máquinas de coser que conocía íntimamente mejor que la palma de mi propia mano, habiéndolas tocado y cuidado durante más de 40 años, y décadas enteras de trabajo meticulosamente colgado en las paredes, en forma de vestidos de novia magníficamente bordados, trajes tradicionales mexicanos intrincados, con patrones complejos, y ropa fina para mujeres de la élite social que no sabían nada sobre el sacrificio involucrado en crear estas piezas de arte. Yo era Elena Morales, costurera profesional y profundamente respetada en mi barrio, artesana con décadas genuinas de experiencia inigualable, mujer que transformaba simples telas planas en obras de arte que marcaban momentos fundamentales en las vidas de las personas. Tomé mi celular viejo y desgastado, ese que Ricardo me había dado hace 2 años atrás con impaciencia, diciendo que realmente necesitaba entrar al siglo XXI y dejar de estar tan desconectada del mundo moderno, y abrí la aplicación WhatsApp con dedos que temblaban ligeramente. Tenía un mensaje suyo que había llegado a las 2 de la madrugada, hora en que debería estar durmiendo, lo que significaba que había estado despierto pensando, tal vez sintiéndose culpable. Mamá, perdón por la cena de ayer. La Fabi a veces se pasa un poco, pero ella realmente quiere tu bien. Vamos a conversar en serio esta semana, ¿está bien? Cada palabra era una nueva puñalada disfrazada estratégicamente como una venda reconfortante. Ella quiere tu bien. Como si humillar a alguien públicamente y deliberadamente fuera genuinamente un acto de cuidado y preocupación. Como si quitar la comida del plato de una mujer enfrente de otras personas en su propia casa fuera una expresión auténtica de preocupación por su salud. La mentira era tan obvia, tan insultante para mi inteligencia, que incluso eso me dolía. Él ni siquiera estaba realmente intentando. Era un trabajo increíblemente delicado e intrincado, repleto de bordados a mano hechos con hilo de oro verdadero que capturaba luz como nada más. Patrones complejos que exigían no solo técnica, sino también una visión artística profunda. Mientras mis manos, ahora con la práctica de décadas,
se movían precisamente a través del delicado tejido, mi mente también trabajaba en paralelo, cosiendo lentamente, metódicamente, un plan que comenzaba a tomar forma en mi pensamiento. Un plan que no estaba basado en rabia ciega, sino en claridad absoluta. Había sido la costurera dedicada que arreglaba la ropa cara e importada de Fabiana sin cobrar nunca un centavo, viendo mi trabajo como una forma de probar mi valor. Había sido la reserva emocional siempre disponible de Ricardo cuando necesitaba confort y sabiduría materna, pero que era vergonzosamente olvidada cuando estaba rodeado de su nueva vida sofisticada en Polanco. Todo esto terminaría ahora, pero no con explosiones dramáticas y descontroladas, no con confrontaciones directas que pudieran ser usadas en contra de mí. Fabiana esperaba eso. Probablemente incluso secretamente deseaba que perdiera completamente el control emocional para poder pintarme públicamente como la suegra dramática, loca y exagerada que ella imaginaba. No le daría ese placer, ese alimento para sus narrativas. Estaría basada en 3 pilares fundamentales: silencio estratégico, ausencia calculada y retiro gradual de todo lo que ofrecía gratuitamente y que ellos habían lentamente aprendido a dar por sentado y como merecido. Sería como coser, pensaba, un proceso que exigía paciencia, precisión y una visión clara del patrón final que deseaba crear. Dejé que el teléfono sonara y sonara, cada tono resonando en mi oído mientras yo continuaba cosiendo, deliberadamente sin responder. Minutos después, llamó de nuevo, y nuevamente ignoré la llamada con total serenidad. Después envió un mensaje que decía: «Mamá, por favor contesta el teléfono. Estoy realmente preocupado por ti». ¿Dónde estaba esa preocupación cuando él podría haber defendido a su madre y establecido límites? Su remordimiento llegaba demasiado tarde y sonaba demasiado vacío. Ella quedó absolutamente extasiada con el trabajo, sus ojos brillando de genuina apreciación mientras examinaba cada detalle del bordado, cada puntada cuidadosamente colocada. Me pagó generosamente, mucho más de lo que había cobrado. Y además me abrazó con cariño totalmente genuino, diciendo con una voz sincera que yo tenía literalmente manos bendecidas por Dios. Ese abrazo, viniendo de alguien que ni siquiera era mi familia biológica, calentó mi corazón ese día de una forma que Ricardo nunca había logrado hacer en años recientes, desde que había entrado en su nuevo círculo social. Preparé una cena solo para mí, una comida que planifiqué con alegría genuina. Sopa de tortilla casera hecha con caldo fresco, aguacate cremoso, un poco de queso fresco hecho localmente y un vaso de agua de tamarindo refrescante. Me senté en la misma mesa donde había sido humillada tan brutalmente la noche anterior, esa misma mesa que tenía tantos recuerdos felices grabados en su superficie de madera, y comí lentamente, deliberadamente, saboreando cada cucharada, cada textura, sin prisa alguna, sin culpa pesando en mi pecho, sin cualquier sentimiento de que estaba haciendo algo malo por alimentarme adecuadamente. Mi teléfono vibró constantemente durante toda esa cena solitaria, cada vibración como un pequeño pulso recordándome del mundo que había dejado colgando. Ricardo llamando, sus mensajes siguiendo uno tras otro, incluso un mensaje de Fabiana, algo absolutamente inédito y sorprendente diciendo: «Elena, Ricardo está realmente preocupado. Responde al menos para decir que estás bien». Ella me humilla tan públicamente y deliberadamente, y ahora se preocupa si estoy bien. No, ella definitivamente no estaba preocupada por mí, por mi bienestar físico o emocional. Estaba preocupada por su propia imagen social, por la posibilidad de que pudiera estar contando para otras personas exactamente lo que ella había hecho. Preocupada de que su reputación pudiera estar en riesgo. A las 8 de la noche, cuando ya estaba cómodamente vestida en mi camiseta vieja de dormir y genuinamente lista para una noche de descanso y recuperación emocional, tocaron el timbre insistentemente, repetidamente, como alguien que estaba determinado a ser escuchado. Miré por la mirilla de la puerta y vi a Ricardo de pie afuera, solo sin Fabiana, con una expresión de ansiedad genuina pintada en su rostro joven.
Esperé un largo momento, dejándolo esperar afuera en la noche fresca, dejando que mi punto fuera hecho a través del silencio. Cuando finalmente decidí abrir la puerta, entró rápidamente, sus ojos escaneando desesperadamente mi rostro, como si buscara signos físicos de alguna tragedia mayor que hubiera ocurrido. Su voz estaba cargada de emoción, pero no podía determinar si era culpa genuina o solo incomodidad de no haber obtenido lo que quería. Ricardo se quedó de pie, claramente profundamente incómodo con mi silencio estratégico, la tensión entre nosotros casi tangible y pesada en el aire de la pequeña sala. Mamá, sobre lo que pasó ayer, sé que la Fabi fue un poco dura de más, pero ella solo estaba. Pareció aliviado por un breve momento, hasta que se dio cuenta de que mi tono no llevaba nada de los calorosos que siempre habían caracterizado nuestras interacciones. Entonces entiendes que ella realmente no quiso hacer daño, que no fue intencional. Entiendo que tu esposa deliberadamente me humilló en mi propia casa sagrada, que literalmente quitó comida de mi plato como si fuera una niña pequeña, sin capacidad de tomar mis propias decisiones nutricionales, y que te quedaste sentado en completo silencio como si eso fuera totalmente aceptable, como si eso fuera solo una ocurrencia normal a ser tolerada. ¿Sabes cómo es la Fabi? Si la hubiera contradictado enfrente de ti, confrontado sus acciones, ella se hubiera vuelto absolutamente furiosa conmigo después, cuando estuviéramos solos. Mi hijo, al que había criado deliberadamente para ser fuerte de carácter, para tener integridad, para defender valientemente lo que es correcto y justo, estaba admitiendo abiertamente que tenía más miedo de desagradar a su esposa, de enfrentar su rabia y posiblemente su castigo emocional, que de ver a su propia madre siendo desrespetada, humillada y disminuida enfrente de él. Entiendo, fue todo lo que dije, pero mi voz llevaba un peso que no estaba acostumbrado, una profundidad de decepción que probablemente lo asustaba. Era la sonrisa calculada y triste de alguien que finalmente ve las cosas con total claridad, como si un velo hubiera sido removido de sus ojos. No habrá próxima cena, Ricardo. No voy a poder recibir visitas por un tiempo indeterminado. Preparar comida cuidadosamente para personas que deliberadamente no la aprecian, que la reciben con desprecio. Abrir sinceramente mi corazón a personas que demuestran claramente que no lo valoran. Esto agota mucho más que meramente tiempo, mi hijo. Esto agota profundamente el alma, la deja vacía y herida. La Fabi no quiso. Siempre había sido yo quien le rogaba que se quedara un poco más, que tomara más café antes de partir, que comiera otro pedazo de pastel antes de irse. Ricardo salió lentamente, sus pasos vacilantes, girándose varias veces para atrás, como si genuinamente esperara que yo cambiara de idea, que lo llamara de regreso, que volviera a ser la madre eternamente complaciente y tolerante que él conocía y quizás incluso daba por sentada. Pero yo permanecí absolutamente firme en la puerta, mi rostro una máscara de calma controlada, hasta que finalmente entró en su auto importado y se fue hacia la noche, dejando solo el sonido del motor disipándose en la distancia. Era adrenalina pura, era la sensación extraña, aterradora y al mismo tiempo libertadora de finalmente establecer límites reales y significativos, después de una vida entera sin ellos, después de décadas permitiendo que otras personas definieran mi valor. En la parte superior, en letras grandes y deliberadas, escribí: Proyecto Nueva Elena. Debajo de eso, comencé a listar meticulosamente, categóricamente, absolutamente todo lo que hacía por Ricardo y Fabiana, sin recibir ni siquiera un simple gracias genuino. Coser su ropa elegante, hacer cenas elaboradas que tomaban horas, estar constantemente disponible emocionalmente para sus problemas y preocupaciones, prestar dinero que nunca era devuelto, guardar sus cosas antiguas en mi casa pequeña y ya abarrotada mientras yo misma vivía en un espacio diminuto. Cada artículo que escribía era una cadena que había permitido voluntariamente fuera colocada alrededor de mi cuerpo espiritual. Cada uno era un peso que había llevado durante tantos años que había olvidado cómo era vivir sin ellos. Y ahora, uno por uno, yo comenzaría a cortar esas cadenas que me aprisionaban. Yo tenía conexiones genuinas. Conocía a muchas personas a través de décadas de trabajo honrado.
Tenía una reputación genuinamente construida durante 40 años en mi barrio y más allá, y en una ciudad como la Ciudad de México, donde las historias, los relatos y las relaciones se entrelazan en los mismos círculos sociales y profesionales, mi voz silenciosa podría resonar mucho más alto y mucho más lejos de lo que cualquier grito descontrolado jamás pudiera. No vendría mañana, pero vendría. Vendría silenciosa como una sombra al atardecer. Vendría calculada como un estratega de ajedrez. Vendría de forma absolutamente devastadora en sus consecuencias finales. A la mañana siguiente, cuando me desperté determinada con el primer rayo de sol que comenzaba a atravesar las cortinas desgastadas de mi recámara modesta, respiré profundamente el aire fresco y renovador que entraba por la ventana abierta de mi cuarto simple en el querido barrio de Coyoacán, ese barrio que era mi hogar, mi refugio, mi reino. El sol brillaba alto y radiante sobre toda la Ciudad de México, dando a la ciudad una cualidad casi onírica, pero dentro de mí, profundamente en mi pecho, una tormenta silenciosa crecía como una onda de calor, lista y determinada a transformar absolutamente todo a mi alrededor de forma irrevocable y dramática. Me levanté con propósito deliberado e hice punto de comenzar ese día fundamentalmente diferente. Tomé mi café con atención genuina, apreciando cada sorbo, cada sabor, cada aroma que subía de la taza de cerámica antigua que mi abuela me había dejado. Después, elegí cuidadosamente la ropa más bonita, más llamativa y más vibrante de mi closet de madera envejecida. Un vestido rojo vibrante que nunca antes había usado por miedo absolutamente irracional de llamar demasiada atención sobre mí misma, por miedo infantil de ser vista. Hoy, sin embargo, yo quería ser verdaderamente vista. Abrí mi taller de costura temprano, antes incluso de que muchos vecinos estuvieran despiertos, y las clientas antiguas comenzaron a llegar gradualmente durante toda la mañana, cada una trayendo no solo vestidos que necesitaban ajustes, sino también historias personales, confidencias sinceras, consejos espontáneos que venían del corazón. Me percaté ese día, tal vez por primera vez realmente, que nunca había estado genuinamente sola. Al contrario completamente de lo que Ricardo y Fabiana habían hecho parecer a través de sus acciones despectivas. Tenía una comunidad entera, una red de mujeres que me respetaban genuinamente, que apreciaban mi trabajo, que me veían como parte importante de sus propias vidas. Recibí encargos significativos de bordados complejos y costuras elaboradas, trabajos que exigirían todas mis habilidades acumuladas. Y ese día específico, tomé una decisión deliberada y bien pensada. Decidí aumentar mis precios de ahora en adelante. Decidí que no continuaría ofreciendo mi arte valioso y expertamente ejecutado sin recibir reconocimiento genuino y compensación apropiada. Decidí que nadie más recibiría mi costura magnífica, mi tiempo precioso, mi habilidad refinada sin valorar adecuadamente lo que estaba recibiendo. Por primera vez en años de servidumbre silenciosa, respondí con verdadera dignidad profesional, estableciendo un límite claro y respetuoso. Ahora trabajo solo, con cita previa y pago por adelantado. Mis servicios ya no están disponibles bajo demanda. El silencio que vino del otro lado de la comunicación fue absolutamente ensordecedor. Fue el primer signo muy claro de que mi impacto estaba comenzando a hacerse sentir. Al final de esa tarde transformadora, fui deliberadamente invitada por mi querida vecina doña Guadalupe para una reunión de conversación genuina con varias mujeres del barrio, madres de todas las edades, abuelas sabias, trabajadoras incansables que habían vivido décadas de trabajo sin reconocimiento. Me senté entre ellas en mi nuevo vestido rojo que destacaba mi renacimiento personal y compartí cuidadosamente un poco de lo que había sentido en esa cena fatídica, sin descender a los detalles más íntimos y privados. Solo quería expresar auténticamente el dolor profundo de la humillación pública y del desprecio sistemático de alguien que era mi familia política. Lo que recibí fue algo invaluable, comprensión genuina, validación sincera de mis heridas e ideas prácticas.
tal vez estuviera realmente en la hora de usar todo aquello que había construido durante décadas totalmente a mi favor, de aprovechar mi conocimiento y mis conexiones. Por primera vez en mi vida adulta, comencé a vislumbrar la posibilidad concreta de crear un taller mucho más grande y más profesional. Una red verdadera de costureras y artesanas que, como yo, conocían profundamente el valor incalculable de su propio trabajo genuino y de su propia historia de vida. Esta vez, finalmente contesté su llamada, permitiendo que escuchara mi voz. Escuché en un silencio propositalmente contemplativo mientras él hacía su pedido desajustado de disculpas, explicaciones confusas sobre su falta de acción. Pero me percaté con claridad de que él aún estaba tratando sutilmente de minimizar lo que realmente había sucedido, reduciendo el insulto a simplemente un malentendido. Sin perder mi tono tranquilo y medido, le expliqué con precisión que estaba fundamentalmente reorganizando mi vida en este momento, dedicando deliberadamente mi tiempo y energía a cosas que realmente me hacen genuinamente bien y feliz. Dije con firmeza que de ahora en adelante solo participaría en encuentros familiares si era tratada con el respeto básico que merecía, y que no habría concesión alguna, no habría negociación sobre este punto fundamental. Fabiana apareció por sorpresa en mi puerta esa noche, su auto estacionado enfrente de mi casa modesta como un símbolo de su presencia invasiva. Ella estaba visiblemente incómoda y perturbada por mi postura firme e inesperada, su expresión facial mostrando confusión, pues nunca había enfrentado resistencia genuina de mi parte. Intentó disculparse con palabras que sonaban ensayadas y vacías, pero era absolutamente claro para cualquier observador que su verdadera prioridad era simplemente preservar sus apariencias sociales y reputación ante la sociedad de la capital, y no realmente reparar lo que había roto en mi corazón. Escuché calmadamente, sin interrumpir ni estar de acuerdo con nada que dijera, hasta que finalmente se calló, percatándose de que sus palabras simplemente no penetraban mi nueva armadura de serenidad. Mi silencio pesó más sobre ella, ejerció más presión emocional que cualquier respuesta rápida o confrontacional hubiera podido hacer. Al terminar ese día repleto de transformación, me senté sola en la terraza de mi casa, observando las primeras estrellas aparecer en el cielo oscuro de Coyoacán, y escribí cuidadosamente en mi cuaderno precioso del proyecto Nueva Elena el segundo artículo crucial cortado de mis cadenas: ser útil solo por sangre biológica compartida, y no genuinamente por el valor real que se ofrece. Esa noche, me percaté entre las líneas de mi planeamiento y entre las líneas de tela que había cosido durante décadas enteras, que este momento exacto era realmente el primer capítulo legítimo de mi verdadera liberación personal. Esa liberación que había esperado por toda mi vida sin ni siquiera saber que la esperaba. 3 semanas completas y agotadoras se pasaron en un silencio tenso y perturbador que se cernía sobre la Ciudad de México como un smog invisible y opresivo. Un silencio que parecía tener peso físico, que presionaba contra mi pecho cada día que pasaba. Ricardo cumplió su promesa solemne y visitaba mi casa fielmente todas las lunes por la noche, pero estas visitas eran profundamente diferentes de cualquier cosa que hubiéramos compartido antes. No eran ya esos encuentros apresurados e incómodos donde él miraba constantemente el reloj, preocupado ansiosamente de volver con Fabiana, temiendo su reacción si llegaba tarde. Ahora venía visiblemente cansado, pesado con pensamientos que lo consumían por dentro durante cada día que pasaba, pensamientos que lo mantenían despierto por la noche. Nos sentábamos juntos en silencio profundo y respetuoso, frecuentemente sin intercambiar palabras innecesarias, a veces con un café que preparaba con cuidado genuino usando la receta antigua que mi madre me había enseñado, otras veces solo mirando por la ventana de la sala hacia el barrio de Coyoacán, observando la vida pasar. No era triunfo o satisfacción por estar en lo correcto, era la comprensión angustiante de que mi venganza, aunque justificada y merecida,
había solo rascado la superficie de un pozo de corrupción y falsedad mucho más profundo y perturbador de lo que yo había imaginado. Fabiana era mucho peor de lo que cualquier cosa que yo había sospechado. Contraté un investigador privado, confesó Ricardo, y escuché la vergüenza profunda en su voz, la culpa de haber permitido que esto sucediera durante tanto tiempo. Sabía que tenías razón sobre ella, pero yo necesitaba estar completamente seguro antes de hacer cualquier cosa drástica. Y sí, mamá, tenía razón sobre absolutamente todo. Pero también descubrí algo que la investigación reveló que nadie, ni tú, ni tus amigas, podría haber sabido a través de simples chismes y rumores. Respiró profundamente, como alguien que estaba a punto de soltar una bomba que cambiaría todo. La verdadera Fabiana Monterrey vive pacíficamente en Guadalajara. Y cuando mi Fabiana, o mejor dicho, cuando la mujer que yo pensé que era Fabiana, se casó conmigo, estaba usando documentos completamente falsificados. Toda su historia de origen que contaba, su familia adinerada que mencionaba, todo, absolutamente todo era una mentira elaborada, construida con fraude documentario y documentos falsificados. Ricardo, lo que estás diciendo es que estás casado con una mujer que cometió fraude documentario, que está viviendo bajo una identidad falsa, que practica estafa hace años. ¿Hacerte chantaje con qué? ¿Cómo se atrevería a intentar hacerte chantaje después de todo lo que descubriste? Pregunté, mi voz subiendo en incredulidad. Ella dijo que si le contaba a alguien, si revelaba sus secretos a cualquier persona, ella simplemente desaparecería. Me llevaría la mitad de mi vida en procedimientos judiciales devastadores de divorcio y después de arruinar mi vida financiera, ella revelaría a mi empresa que yo tenía conocimiento completo de sus crímenes y que no reporté a las autoridades. Ella dijo que mi silencio era cómplice, que yo nunca saldría de esto limpio, que mi carrera estaría destruida de cualquier manera. Ricardo me miró, y en sus ojos finalmente vi a un hombre que había realmente crecido, que había desarrollado coraje genuino, que se había convertido en un hombre de verdad. Pero mamá, no habría tenido el coraje de hacer esto sin que me mostraras que existen consecuencias reales para las acciones de las personas, que acción e inacción tienen peso. Sí, respondió Ricardo simplemente, sin hesitación. Pero esa fue la elección de ella cuando decidió vivir una mentira completa. Y fue mi elección cuando decidí permanecer en esa mentira por comodidad personal y para evitar conflicto. Ha llegado la hora de hacer lo correcto, no lo fácil o conveniente, sino un hombre que enfrentaría valientemente las consecuencias de sus propios errores y ayudaría a enfrentar las consecuencias de los errores terribles de otros. Gracias, mamá, dijo Ricardo, y esta vez cuando me abrazó, cuando me sostuvo en sus brazos, no había distancia emocional entre nosotros. Había solo un hijo y una madre que finalmente habían encontrado el camino de regreso uno al otro, que finalmente habían cortado las cadenas que los mantenían separados. Ricardo había presentado toda la documentación cuidadosamente compilada a las autoridades federales, toda la evidencia que el investigador había recolectado, toda la prueba de fraude documentario e identidad robada. Y Fabiana, al descubrir que la investigación formal había comenzado oficialmente, al comprender que su castillo de naipes estaba desmoronándose irrevocablemente, simplemente se fue. Salió de la Ciudad de México, dejando atrás un departamento en Polanco completamente vacío. Un closet entero de ropa de grife, carísima, que nadie tenía interés en robar. Y la vida que había construido encima de mentiras que ahora se desmoronaban. Ricardo recuperó a través de procedimientos legales la mitad de los bienes de la pareja. Mantuvo su empleo gracias a la protección que sus abogados y sus acciones rápidas proporcionaron e inició el proceso formal de divorcio que se desenrollaría lentamente durante meses. Pero más que nada, más que cualquier ganancia material o profesional, él ganó de regreso algo que había perdido: respeto genuino por sí mismo, dignidad como hombre, comprensión de lo que realmente importa en la vida. Gané algo aún más valioso que cualquier cosa material. Gané a mi hijo de regreso.
no como alguien que venía a visitarme por obligación familiar o culpa, sino como alguien que genuinamente elegía estar cerca de mí, porque había comprendido finalmente que el amor incondicional es más raro y más valioso que cualquier riqueza que el dinero puede comprar, porque había comprendido que yo era la persona que realmente lo amaba, que siempre lo había amado, sin segundas intenciones o expectativas de retorno. Y esa carta contenía una confesión que reavivaría todo lo que yo pensaba que había terminado, que abriría capítulos completamente nuevos de comprensión y transformación. Reconocí la letra en el sobre tan pronto lo recibí, con manos que temblaban ligeramente. Era la caligrafía cuidadosa de Fabiana, esa que practicaba obsesivamente para parecer elegante en sus invitaciones sofisticadas para eventos sociales que adoraba organizar. Pero esta vez no había invitación pomposa. Había solo un pedido simple y sincero, un pedido para que nos encontráramos, solas, en un lugar neutral. Llevé la carta a mi taller de costura, ese espacio que se había convertido en mi refugio espiritual y mi reino personal durante todos esos meses de transformación profunda. Me senté cuidadosamente en mi silla de costura antigua que conocía cada contorno de mi cuerpo y abrí lentamente el sobre con dedos que temblaban, preparada genuinamente para cualquier cosa que pudiera encontrar. Decía que no merecía mi perdón absoluto, que ni siquiera merecía que leyera la carta hasta el final, pero que necesitaba que comprendiera finalmente lo que había realmente pasado con ella, porque creía genuinamente que yo era una de las pocas mujeres que podría comprender su historia de forma real y sin juzgamiento ciego. Había comenzado como una niña demasiado pobre, demasiado insignificante, demasiado invisible, hecha por la vida para creer que el único valor que una mujer verdaderamente tiene es el hombre a su lado y el dinero que logra obtener de alguna forma oscura. Su madre la había vendido, literalmente vendido. Cuando tenía solo 18 años, edad en que debería estar descubriendo el mundo, su propia madre la vendió a un hombre 20 años mayor que necesitaba una esposa para propósitos de estatus social. Había escapado de esa situación terrible de esclavitud matrimonial, robando la identidad de una prima rica cuando tenía 20 años, porque era la única manera que podía imaginar para triunfar en ese mundo cruel, para tener una oportunidad en la vida. Y sí, usó esa mentira para construir una vida entera. Usó esa mentira para parecer valiosa a los ojos de otros. Y yo, Elena, había mostrado para ella que había otra forma de vivir, otra forma de ser. Había mostrado a través de mi silencio controlado, a través de mi fuerza renovada, a través de mi red invisible de mujeres apoyándose unas a otras, que existe un poder que el dinero, los documentos falsos y los hombres ricos no pueden comprar, no importa cuánto intenten. La había destruido para salvarla, para quemar todo lo que era falso en su vida para que algo genuino pudiera crecer en su lugar. Allí, era solo una mujer que trabajaba como maestra de costura, enseñando técnicas antiguas a otras niñas y mujeres que vinieron de familias pobres, exactamente como ella había venido. Y por primera vez en su vida entera, se sentía genuinamente en casa, se sentía aceptada, se sentía valiosa no por su dinero o estatus, sino por sus manos, sus habilidades, su corazón. Solo pedía que entendiera que mi acción, aunque había sido dolorosa, había sido fundamentalmente necesaria, que yo había enseñado algo que nadie más podría enseñar, que a veces la mejor forma de ayudar a alguien es permitir que enfrenten completamente las consecuencias de sus propias acciones, que a veces el amor significa dejar ir. Con respeto genuino por lo que yo había hecho, la carta terminaba firmada como la mujer que era Fabiana, dejando claro que ella había muerto de verdad, que Sofía había nacido. Había solo la verdad desnuda de una mujer que, como yo, había sido quebrada por el mundo y había precisado encontrar la fuerza para reconstruirse de nuevo, de forma genuina. ¿Una historia tan traumática y difícil?, preguntó Ricardo. Pensaba profundamente en esa pregunta que había estado persiguiéndome. El perdón es algo extraño y complicado.
no es algo que simplemente decides hacer en un momento racional. Es algo que sucede lentamente, orgánicamente, cuando dejas de esperar que el pasado fuera diferente y comienzas genuinamente a agradecer por el presente que lograste construir a pesar de todo el sufrimiento. Leí esa carta en voz alta para Ricardo, para doña Guadalupe, para todas las mujeres que habían estado a mi lado durante ese viaje transformador de meses. Y todas nosotras lloramos genuinamente porque finalmente comprendimos que la venganza, cuando se hace con inteligencia genuina y silencio estratégico, no solo destruye a aquellos que la merecen, también los transforma profundamente, también los salva. En la noche en que se cumplieron 2 años desde esa cena memorable que había cambiado absolutamente todo, mi taller fue transformado en un lugar de celebración genuina. Mujeres de todas las edades, de todos los barrios, de todas las historias de vida diferentes, se reunieron en mi sala para honrar la transformación que había sucedido en mi corazón y, a través de mí, en las suyas también. Ricardo llegó con un hombre a su lado. Sí, él se había descubierto verdaderamente. Había entendido quién realmente era más allá de las expectativas sociales. Y presentó a su compañero de vida a todos nosotros, a toda la comunidad que lo había apoyado. Y mientras veía a mi hijo finalmente vivir auténticamente, finalmente elegir la alegría genuina en lugar de la apariencia superficial, comprendí que esta era la verdadera venganza transformada en virtud. No era sobre destrucción descontrolada, era sobre negarse absolutamente a permitir que las acciones de otras personas definieran tu valor. Era sobre pararse cuando alguien intenta deliberadamente derribarte. Era sobre encontrar poder no en gritos descontrolados, sino en silencio profundo y estratégico. Era sobre transformar dolor en propósito significativo. Porque cuando reaccioné en silencio a esa cena, cuando simplemente levanté mi cuerpo y dejé que mi plato fuera quitado sin responder con rabia o desesperación, no estaba siendo débil o sumisa. Estaba siendo estratégicamente fuerte. Estaba recopilando datos mentales. Estaba planeando mi renacimiento personal. Semillas de verdad genuina que crecerían en una red invisible de mujeres que se negaban definitivamente a dejar que otras mujeres fueran borradas, fueran disminuidas, fueran desvalorizadas. Semillas que florecerían en historias contadas, en documentales que alcanzaban millones, en transformaciones personales, en una revolución silenciosa que cambiaría fundamentalmente la forma en que las mujeres se ven a sí mismas y se aman a sí mismas. Esa noche, mientras las mujeres bailaban en mi taller transformado en salón de fiesta, mientras mi hijo abrazaba a su compañero sin miedo al juzgamiento, mientras recibía mensajes de Sofía de Oaxaca diciendo que había enseñado a una niña pobre a coser su propio futuro, finalmente había logrado comprender completamente. Lo que yo había comido era libertad verdadera. Lo que yo había saboreado era respeto por mí misma. Lo que yo había consumido era el mejor alimento de todos. La comprensión profunda de que una mujer que ama genuinamente a sí misma nunca morirá de hambre de afecto de otras personas. Nunca será disminuida por sus opiniones. Y cuando finalmente comprendes esto, cuando verdaderamente lo comprendes en lo más profundo de tu alma, cuando esa verdad está tallada en tu ser, nadie, ni una nora, ni un mundo entero, ni cualquier persona puede quitar tu plato de nuevo. Porque finalmente sabes que el plato, la comida, la mesa, todo te pertenece a ti. Eres dueña de tu propio destino. Se trata de reconocerte como valiosa, de amarte genuinamente, de permitir que la dignidad sea el hilo conductor que teje tu existencia entera. Ricardo y su compañero finalmente se casaron en una ceremonia simple en el barrio que amamos, rodeados de mujeres que me apoyaron a través de todo. Doña Guadalupe, doña Carmela, doña Rosa, todas se convirtieron no solo en amigas, sino en familia genuina. Ella cambió su nombre legalmente, se divorció de Ricardo a través de procesos que terminaron tranquilamente y construyó una vida nueva y genuina lejos de Polanco, lejos de la ilusión.